Este es nuestro cuarto video y vamos a empezar hablando sobre la farmacocinética. Bueno, para producir el efecto farmacológico, un fármaco debe llegar a una buena cantidad de los fluidos que rodean el sitio del padecimiento, o también es conocido como biofase. En este proceso es conocido como LATME. Iniciamos con una liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de este fármaco. Por eso las siglas. En cuanto a la absorción, pues es cuando el fármaco pasa del sitio de administración a la circulación sistémica. La distribución es cuando el fármaco pasa desde el torrente sanguíneo hasta el sitio de acción intra o extracelular. Durante la distribución es importante recalcar que el fármaco libre llega a órganos donde sufre transformaciones bioquímicas o al riñón, donde es la pérdida inevitable de distribución. El metabolismo es cuando el fármaco va a modificar su estructura transformándolo en sustancias que sean más solubles en agua mediante reacciones de fase 1, que es la oxidación, reducción e hidrólisis, o a reacciones de fase 2, que es la conjugación. La eliminación de este fármaco consta en la salida del fármaco del organismo por una vía natural, principalmente renal o biliar. Cuando introducimos un medicamento a nuestro cuerpo, este va a tener dos procesos, como es la farmacocinética y la farmacodinamia. Ya hablamos un poquito de lo que es la farmacocinética, pero este diagrama me gusta mucho porque nos habla sobre la dosis de un fármaco cuando es administrado. Esto le llamamos la entrada. La concentración del fármaco en la circulación sistémica pues va a la distribución, que es el fármaco en los tejidos del cuerpo, la eliminación cuando este fármaco ya es metabolizado, y es lo que conocemos como farmacocinética. Pero en cuanto a la farmacodinamia, tenemos cuando la concentración del fármaco en el sitio de acción pues migra, que es un efecto farmacológico, y va a haber una respuesta clínica en nuestro cuerpo que puede ir en dos puntos, como es la eficacia y la toxicidad. En la farmacodinamia, como hemos mencionado, pues puede haber dos grandes situaciones que pueden pasar. Tanto un medicamento puede ser eficaz o puede ser tóxico. Hay varios rubros que llevan a medir la farmacodinamia. En este punto hablamos de dosis efectiva 50, que es cuando la dosis que resulta mortal es para el 50% de la población, principalmente en animales, pues un fármaco cuando se está estudiando. Cuando hablamos de dosis tóxica 50, es la cantidad de droga que ocasiona la aparición de efectos tóxicos en el 50% de los pacientes. Una dosis umbral sugiere que debe existir una dosis o, si bien, un nivel de exposición por debajo del cual no se observan los efectos nocivos. La dosis de mantenimiento es aquella que permite mantener los niveles terapéuticos de un fármaco respondiendo a la cantidad de fármaco eliminado a un intervalo donde se mide este medicamento. Y la dosis letal 50 es la dosis de fármaco que produce la muerte al 50% de la muestra. Estos son datos que se trabajan en la farmacodinamia de alguno de los medicamentos. En cuanto a las relaciones farmacocinéticas fundamentales para la administración repetida de los fármacos, me gusta mucho este diagrama del Woodman y Gilman, donde medimos por el lado izquierdo la concentración y por el lado inferior el tiempo en los múltiplos de semivida de la eliminación. Aquí podemos ver cómo es su crecimiento exponencial midiendo la concentración. Bueno, la línea de color azul es el patrón de acumulación del fármaco durante la administración repetida a intervalos similares de su semivida de eliminación, cuando la absorción del fármaco es 10 veces más rápida que la eliminación. Conforme se incrementa la tasa de absorción, la concentración máxima va a alcanzar 2 veces la mínima acerca de la primera en el estadio de equilibrio. La que se encuentra en color negro ilustra el patrón donde la administración de dosis equivalentes por un goteo intravenoso es continuo, y las curvas son las que se van a basar en un modelo de unicompartimental, la concentración de promedio, es decir, cuando se logran en un estado de equilibrio durante la administración de algún fármaco. También medimos lo que es la biodisponibilidad fraccionaria de las dosis, y T va a ser un intervalo de dosis tiempo. Al sustituir la velocidad de administración por F,
La fórmula es equivalente a la ecuación 2,2 que proporciona las concentraciones mantenidas en un estado de equilibrio durante la administración intravenosa continua. A lo largo del curso hemos hablado sobre los antibióticos y cuál es su mecanismo de acción. Principalmente en odontología tenemos tres, que es la endógena, la polimicrobiana y la anaerobia. En el caso de la endógena, pues está producida por gérmenes oportunistas de la propia flora, así es como se les considera, dado que las circunstancias por alterarse durante una irrigación consta en la acción sinérgica de actuar unidos con otros microorganismos formando necrosis o un acceso o absceso. La polimicrobiana nos habla del 90% de los casos en odontología, por lo que no es necesario un antibiótico que erradique todas las especies. Solo que haga que sea de amplio espectro, puede ser las penicilinas una gran opción. Y la anaerobia pues va a ser cuando las infecciones mixtas de anaerobios y aerobios, que aparecen en el 95% de las infecciones. Bueno, así como hablamos de los antibióticos en odontología, debemos entender el mal uso de ellos. El empleo de las cefalosporinas y los aminoglucósidos en la práctica ambulatoria, pues estos deben reservarse para la práctica hospitalaria o para infecciones especialmente graves. Otro podría ser el uso tópico de antibióticos en heridas, endodoncias. Esto produce un aumento de resistencia y de reacciones de hipersensibilidad. Una profilaxis indiscriminada en cirugía y una cirugía periodontal, pues la evidencia clínica nos muestra que la mayoría de las cirugías quirúrgicas en odontología no se infectan a pesar de estar contaminadas por microorganismos en el medio bucal. Como sabemos, hay demasiadas bacterias. Otra podría ser la pulpitis irreversible, que está caracterizada por un dolor intenso, espontáneo, al frío o a cambios de temperatura. Ocasionalmente se alivia con el frío, pero hay muchas pruebas de sensibilidad y eléctricas donde pues no se muestra dolorosa ni a la palpación. Otra puede ser las asociaciones antibióticos indiscriminadas. Las más útiles en odontología son el metronidazol más la espirimicina, por lo que no es efectivo sobre antibióticos o bacterias anaerobias. Pero así como hay unas malas prácticas sobre los antibióticos, podemos dar un tipo de consejos específicos sobre estos. Uno de ellos puede ser emplear en tiempos de tratamientos cortos, que puede ser de generalmente 5 a 7 días, dado a que el tratamiento antibiótico solo es un coayudante al verdadero tratamiento quirúrgico, que puede ser la extracción. Es decir, nunca se va a terminar una infección hasta que retiremos quizás ese tejido que está lastimando a algún tejido bucal. Administrar dosis altas puede ser también generalmente hacerlo cuando de verdad es necesario. Recordar que las dosis bajas no logran alcanzar concentraciones adecuadas y solo crean resistencias. Las dosis altas por un corto periodo de tiempo raramente presentan peligro. Cuando hay fiebre y se mejora las 24 horas primeras, en ocasiones puede tardar de 2 a 3 días. Excepcionalmente, es importante recordar que los medicamentos pueden producir cuadros febriles que suelen ceder de las 24 horas a las 48 horas desde que suplimos el primer medicamento. En las siguientes diapositivas tenemos algunas estructuras químicas de la amoxicilina, ampicilina y el ácido clavulánico. Generalmente en vía oral, en los adultos la dosis máxima es de 4.5 gramos y en las cápsulas puede ser de 1 a 2 cápsulas de 500 cada 8 horas. Alguna de las observaciones es que si se aparecen molestias en el estómago al tomarlo por vía oral acompañado con alimentos, no se altera en la absorción del caso del ácido clavulánico y la amoxicilina. Algunas contradicciones muy importantes es la hipersensibilidad a la amoxicilina o a sus excipientes como a los antibióticos beta-lactámicos, que hemos hablado de ellos anteriormente, que son las penicilinas y las cefalosporinas, puesto que hay una reacción cruzada del 5 al 20% de los casos. Los alcohólicos con neuropatía periférica pues pueden ser una de nuestras contradicciones porque puede agravar la neuropatía periférica. Alguna de nuestras precauciones que debemos tener es en alguna irritación gastrointestinal,
un embarazo, lactancia, insuficiencia hepática. En niños sí se pueden utilizar siempre y cuando utilicemos las medidas necesarias. En el caso del metronidazol, que es un antibiótico también muy utilizado, en la dosis de adultos podemos ver una dosis máxima que no puede extender a los 4.5 miligramos al día, y en el caso de la espiramicina, pues 5 miligramos. En niños, el metronidazol se utiliza de 7 a 17 miligramos por kilo en cada 8 horas, perdón. Y como observaciones, pues es un irritante para el estómago, es mejor tomarlo con alimentos o en comidas, pues la absorción, ya que no se altera por la ingesta de alimentos, entonces es bueno acompañarlo. En la vía oral, evitar el consumo de antiúlceros, puesto que estos van a disminuir la absorción del metronidazol. Entonces es bueno tomarlos una hora antes o después de la ingesta de este medicamento. Una de las contradicciones es la hipersensibilidad al metronidazol, pues sus excipientes o otros amidosoles pueden ser un tanto irritantes para el estómago. Alguna de las contradicciones puede ser el déficit congénito de la enzima glucosa 6-fosfonato hidrogenasa, porque va a agravar las situaciones de destrucción de los glóbulos rojos. Alguna de las precauciones que debemos tener es que en el embarazo no podemos administrarlo, en la lactancia no podemos tampoco, y tampoco cuando una persona presenta un ardor, una úlcera o náuseas en el tracto intestinal. Por parte de la insuficiencia renal lo podemos utilizar, pero debemos de tener mucho cuidado. Bueno, en esta diapositiva tenemos como más importante la clindamicina. Es muy útil en las infecciones odontológicas, es menos tóxica que la lincomicina y es un antibiótico de segunda elección. La primera siempre va a ser la amoxicilina. En adultos la dosis máxima es de 2.700 miligramos y en la vía intramuscular pues habitualmente puede ser de 600 miligramos cada 8 horas. En los niños en la vía oral puede ser un equivalente de 3 a 5 miligramos por kilo cada 8 horas. Como observaciones se puede administrar en 3 a 4 tomas al día. Es preferible hacerlo en 3, o sea, cada 8 horas, puesto que es más cómodo, pero en este caso es aconsejable ir en dosis altas dentro de una pauta establecida y respetar esas pautas. Tomar la cápsula con alimentos o con un vaso de agua para evitar la irritación del estómago, porque eso es una de los comentarios de los pacientes, ¿no? La toma de alimentos no va a alterar esta absorción. Como precaución, pues sí se puede llegar a mandar con personas que padezcan de algún tipo de náuseas o úlceras gastrointestinales. En el embarazo también lo podemos autorizar y está autorizado por la FDA. En la lactancia también, una insuficiencia hepática, insuficiencia renal. En niños, claro que podemos hacer, pero otra de las precauciones importantes de este medicamento, que debe valorarse adecuadamente el beneficio-riesgo, pues que algunas situaciones pueden agravarse. Por ejemplo, en enfermos atópicos, es decir, con asma, con fiebre de heno, entre otras alérgicas, tienen más riesgos a reacciones alérgicas de la clindamicina. Este cuadro que encontramos en esta diapositiva lo encontré en el libro del manual de la AMIR, que es de infecciones en el ámbito médico de residencia, y me pareció muy importante porque vamos a dividir los antibióticos betalactámicos, quinolonas, y pone la categoría entre otros, pero tenemos en anaerobios y pseudomonas. La amoxicilina en ácido clavulánico, ampicilina, es decir, medicamentos de primer instancia en el ámbito odontológico, los encontramos en la categoría de betalactámicos anaerobios. Y en el caso de las quinolonas anaerobios está el maxifloxacino y el metronidazol como parte de los anaerobios. Y en el caso de las pseudomonas, pues encontramos el pipiricina, el cafepirime y el astronam, que son nombres que no nos suenan mucho en el ámbito odontológico, pero bueno, es importante conocerlos. Esta siguiente imagen
la encontré igual en el libro de Amir, de infecciones. Y bueno, tenemos en los 3 grupos que se dividen estos medicamentos, como es el gram positivo, gram negativo y los anaerobios. En los anaerobios principalmente se encuentra el metronidazol. En los gram positivos podemos encontrar anaerobio gram positivo, la clindamicina, que es un medicamento de segunda elección para el ámbito de infecciones odontológicas. Y tenemos pues en gram negativas que tenemos el astraonam y también los aminoglucosálidos. En esta tabla de esquemas antibióticos para el tratamiento de infecciones odontológicas, pues encontramos número 1 tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico, ambas de vía oral, así como la penicilina. En el caso de intramusculares, pues tenemos ya como la penicilina G. En vía oral también tenemos la acitromicina, clindamicina, toxicilina. Esto viene acompañado de las dosis de adulto y las dosis pediátricas, y se me hizo muy importante porque pues no siempre son cifras que tenemos muy aprendidas. Entonces esto nos puede servir como una gran guía. En la siguiente diapositiva tenemos algunos de los tipos de consideraciones de riesgo en la consulta odontológica. Pues en estos casos la administración de un esquema de antibiótico profiláctico solamente se indica en caso de que se realicen tratamientos odontológicos invasivos de alto riesgo. De acuerdo a los fundamentos básicos farmacológicos, se considera que un tratamiento antibiótico es profiláctico cuando la droga antibiótica se encuentra en niveles plasmáticos, que es 3 o 4 veces superiores a la que tenga lugar a la lesión bacteriana. Al respecto, las implicaciones biomédicas acerca de los riesgos potenciales de desarrollo de resistencia bacteriana pueden llegar a ser efectos secundarios o de típico fármaco antibiótico cuando la dosis y la efectividad de la terapia antibiótica en la erradicación de la infección primaria y la prevención de infecciones secundarios o sistémicos son ampliamente discutidas. En este caso, en primer lugar, se encuentra la atropatía inflamatoria, que hablamos de una artritis reumatoide, lupus erimatoso. En el segundo, pues se encuentran los estados de inmunosupresión debido a enfermedades, drogas, trasplantes o radioterapia. La diabetes se encuentra en el punto 3 porque la diabetes mellitus pues es de tipo 1, como sabemos, es la que más se encuentra en la población mexicana. El número 4 pueden ser el riesgo de endocarditis infecciosa, que son adyacentes previos de válvulas protésicas, enfermedades cardíacas congénitas que pueden producir cianosis, cardiopatías generalmente. En el número 5, según la tabla de la Asociación Mexicana de Odontología, es el riesgo a las infecciones de prótesis osteoparticular. En el 6 está una malnutrición, en el 7 hemofilia, en el número 8 injertos y en el caso número 9 están los factores de descontrol, que puede ser una insuficiencia renal o hepática. Bueno, nuestro próximo tema es la cándida, que es una infección por hongos, es decir, es una infección fúngica que es extremadamente común. En los 2 tipos principales pues es el albicans, que está en un 50%, y la SSP. Pueden estar en la microbiota y no ser patógenas, y pueden estar en el cuerpo, pueden estar en la piel, quizás en las mucosas principalmente, pero no siempre habla sobre una infección, quizás solo una colonización y no lleva a algún punto negativo. Es un hongo oportunista, como dicen algunos libros, porque es decir, este tipo de hongos, si se encuentran en una cavidad, en una piel donde todo está perfectamente equilibrado y limpio como un ciclo celular, a lo que se puede hacer en eso, pues es decir, esta cándida trabaja a favor de esa higiene, de esa limpieza, pero si la bacteria encuentra un entorno sucio, una infección, pues va a jugar en contra, ¿no? Como lo dice la diapositiva, la cándida es un microorganismo patógeno más frecuente en la vía oral, vaginal y esofágica, pues decimos que son
mucosas. Algunos libros manejan como dos principales vías, que son la primaria y la secundaria. En la pseudomembranosa tenemos la eritomatosa y la hiperplásica. Bueno, en la parte primaria, en una candidiasis pseudomembranosa, hablamos de una que es la forma clínica más conocida y se caracteriza por la presencia de placas blanco y amarillentas de consistencia blanda o gelatinosa. Al ser raspadas se desprenden fácilmente dejando una zona pues eritomatosa, por eso su nombre de pseudomembranosa, y en ocasiones llega a ser dolorosa. Las lesiones van a predominar en los mucosa de los carrillos, los bordes laterales de la lengua y la orofaringe. En el caso de la candidiasis eritematosa, mal llamada atrófica, se presenta como un área rojiza en bordes mal definidos sin la presencia de placas blancas. Va a representar en la actualidad la forma clínica más común tanto en los pacientes inmunocompetentes como los inmunosuprimidos. Es más frecuente identificarla en el dorso de la lengua y el paladar, pues es una imagen de doble espejo, como se llama en algunos libros, donde puede ser asintomática o producir un ligero picor. Y en el caso de la candidiasis hiperplásica, también llamada una leucoplásica, se define como una lesión en placas o pálpulas blancas que no pueden ser desapercibidos por el raspado. Es decir, que de manera frecuente esta aparición en las mucosas de los carrillos también está cerca de las áreas de las retrocomisuras y en la lengua. Este siguiente diagrama lo encontré en un libro de farmacología básica, que es el TOAS, y en esta vamos a hablar sobre algunas drogas antifúngicas sistémicas para infecciones sistémicas. Aquí vamos en el diagrama que nos habla sobre la anfotericina B, que son antibióticos fúngicos producidos por la Streptomyces. Y bueno, esta es selectiva, un efecto fungicida, porque aprovecha la diferencia de la composición de lípidos en las membranas celulares de hongos y mamíferos. El ergoterosol es un eterol de membrana celular que se encuentra en la membrana celular de los hongos, mientras que el heterosol predomina en las bacterias y las células humanas, es el colesterol. Bueno, en este diagrama vemos cómo hay una célula fúngica que tiene DNA y RNA. En esta síntesis pues va a estar la flucitosina. Esta pues ve una membrana celular fúngica y una pared celular, en donde los objetivos de los medicamentos fúngicos, a excepción de la flucitosina y posiblemente la griselofubina, que no está mostrada en este diagrama, todos los antifúngicos son de disponibilidad en la actualidad donde se dirige a la membrana fúngica o pared celular. Es decir, que en esta imagen vemos cómo los azoles, el tipo de anfotericina B, que también puede ser la nistatina, pues van a atravesar esta membrana celular que es de una bicapa hasta llegar a la parte de proteínas, donde esperan reproducirse en el DNA de la célula fúngica. Nistatina. ¿Cuáles son las condiciones o enfermedades que nos van a ayudar a prescribir este medicamento? Pues debemos entender que la nistatina se utiliza para tratar ciertas infecciones micóticas de la parte inferior de la boca y el recubrimiento del estómago e intestinos. La nistatina pertenece a una clase de medicamentos antimicóticos también llamados poliénicos, que su acción consiste en detener el crecimiento de hongos que ocasionan la infección. Bueno, la presentación de la nistatina es en tabletas y en suspensión, es decir, que se toma por la vía oral, y para el tratamiento de infecciones micóticas de recubrimiento del estómago o intestinos, las tabletas de intestina se toman por general 3 veces al día. Para que el tratamiento de infecciones micóticas de la boca y de esta misma suspensión de nistatina se toma usualmente 4 veces al día.
Este medicamento se puede recetar para varios usos para obtener una información que el médico nos esté dando. Bueno, alguna de las precauciones antes de usar este medicamento es un informe médico si es alérgico a este medicamento o cualquier otro de esta familia, que algunos de los ingredientes contengan las tabletas. Y bueno, otro puede ser un informe médico de otros medicamentos con o sin receta, vitamentos o suplementos nutricionales. Bueno, la anistatina es un medicamento que tiene muy baja toxicidad. Algo que puede llegar a ser en contra es que a veces presenta un sabor desagradable, pero algo que está probado por la FDA es que lo pueden consumir mujeres embarazadas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de los imidazoles, también conocidos como azoles. Algunos de los ejemplos es clotimazol, miconazol y ketoconazol. Bueno, el mecanismo de acción de estos tienen un espectro de actividad amplio, pues inhiben la síntesis de los lípidos fúngicos, especialmente el ergosterol, en las membranas celulares. Van a participar en una interferencia de las enzimas oxidativas de los hongos que dan lugar a la comunicación de algunos esteroles. La vía de administración puede ser intravenosa, tópica. También el ketoconazol se administra por vía oral, ya que a diferencia de los otros soles o imidazoles se absorbe bien de esta vía. Alguna de las infecciones indicadas o las indicaciones puede ser la candidiasis y micosis por dermatófitos. El miconazol también puede usarse por vía intravenosa como alternativa a la anfotericina en las micosis diseminadas. El ketoconazol es de activo por vía oral y puede usarse por la micosis sistémicas. Algunos efectos adversos puede ser el uso tópico de los imidazoles. Suele usar problemas, pues el uso del miconazol por vía intravenosa está limitado a menudo por los efectos secundarios de náuseas, algún desfallamiento o trastornos sanguíneos, y el ketonazol por vía oral puede causar hepatotoxicidad y depresión en las suprarrenales. Algunas de las notas terapéuticas de algunos libros pues habla de la resistencia a los imidazoles que se desarrolla en raras ocasiones. Y bueno, una de los problemas por vía oral es que llega a ser un sabor desagradable. Otro medicamento puede ser el itraconazol. Bueno, este medicamento se usa ampliamente en el tratamiento de dermatofitosis y onicomicosis. Bueno, este medicamento tiene una solubilidad muy baja, es de absorción que llega a ser variable, es decir, puede ser alta como baja, y la relación de concentración siempre va a ser menor que 0.01. En el tiempo de vida media puede ser de las 24 horas a las 42 horas y la eliminación siempre va a ser hepática. En las formulaciones puede ser oral o intravenosa. Quelitis angular. Bueno, esta se caracteriza por un enrojecimiento intenso en las comisuras labiales, generalmente es de forma bilateral y con aparición generalmente con grietas o fisuras en formación de costras. Puede estar relacionada con factores como anomalías del envejecimiento y arrugas, y también puede ser una disminución de la dimensión vertical por defectos protésicos dentales, como también puede ser la xerostomía y deficiencias nutricionales de vitaminas o hierro. En muchos casos se trata de una infección mixta de Staphylococcus aureus o algunos streptococos. Nuestro siguiente tema es la herpes labial, y bueno, este tema es muy muy importante porque el herpes labial también es conocido como fuego. Ocurre después de que el individuo desarrolla alguna infección por el virus de herpes simple, que es también llamado como VHS1, que es un virus del DNA que provoca sobre todo las lesiones orales primarias con un pequeño porcentaje de lesiones genitales. El VH2 causa sobre todo lesiones en genitales y un pequeño porcentaje en lesiones orales, o sea, es decir, al revés. Por lo general, el individuo tendrá síntomas
de dolor, cosquilleo, ardor o comezón antes de que broten las lesiones. Las úlceras sanan en unas cuantas semanas. El herpes labial va a afectar también a la comisura de los labios. Alguno de las situaciones es si el herpes puede ocurrir dentro de la cavidad oral, y la respuesta es que sí, porque la infección por herpes puede ocurrir en cualquier sitio dentro de la boca. En ocasiones se puede dar por completa a un procedimiento dental. El paciente tiene lesiones intraorales en las encías debido a un estrés o un traumatismo. Estas infecciones intraorales de herpes deben tratarse con antivirales y cuidados paliativos. El mecanismo de acción de los antivirales consiste en inhibir la síntesis y la replicación de DNA viral. Por desgracia, el VH, ese permanece en latencia en los ganglios sensitivos, por lo que hay una incidencia elevada de recurrencia, es decir, nunca va a estar eliminada al 100% porque se va a almacenar ahí o en una recaída incluso después de tratar lesiones. El objetivo de los antivirales es abreviar el curso clínico para poder prevenir complicaciones, para evitar quizás recurrencias y disminuir la transmisión de los antivirales, como lo podemos ver con algunos medicamentos, como puede ser como el aciclovir, el penciclovir, la velaciclovir. Todas estas vienen en presentaciones de vía oral, y las dosificaciones puede aplicar en el caso del aciclovir en varias capas delgadas de ungüento con un dedo cubierto o un guante de látex sobre la área afectada cada 3 horas, hasta 6 veces al día durante 6 días. Herpes zóster. Bueno, esta es una infección viral que causa una erupción generalmente dolorosa. Aunque el herpes zóster se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, la mayoría de las veces aparece como una sola franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o derecho del dorso. El herpes zóster es causada por el virus de la varicela zóster, el mismo virus que causa la varicela, pues después de haber tenido la varicela, el virus permanece inactivo en el tejido nervioso cerca de la médula espinal y el cerebro, donde años más tarde el virus puede reactivarse como herpes zóster. Esta herpes no es una infección que pone en riesgo la vida, pero puede ser muy dolorosa. A veces las vacunas pueden ayudar a reducir el riesgo de tener esta herpes. El tratamiento temprano puede ayudar a una corta infección de herpes zóster y disminuir la posibilidad de complicaciones. Los síntomas más comunes es el dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo, la sensibilidad al tacto. Las ampollas están llenas de líquido que se abren y forman costras. Algunas también personas presentan fiebre, dolor de cabeza, sensibilidad de la luz, fatiga. En la consulta con el médico de inmediato de sospechas de tener herpes zóster, especialmente son en los siguientes casos: cuando hay un dolor y salpullido cerca de los ojos. Esta infección, si no se trata, puede derivar en daños permanentes en las vías visuales. Algunos libros reportan que si tienes más de 60 años, el riesgo puede sufrir de complicaciones si aumenta este rango de edad, o en alguien si de la familia tiene algún tipo de sistema inmunitario débil debido a cáncer o medicamentos, esto puede incrementar. Entonces hay que tener mucho más cuidado en este tipo de enfermedades. Nuestro siguiente tema es el aciclovir y algunos de los fármacos relacionados, que son fármacos antivirales que son estrechamente relacionados entre sí. El mecanismo de acción de estos fármacos se caracterizan por provocar una fosforilación selectiva de las células infectadas por herpes. En un primer paso, dicha fosforilación tiene lugar por la timina sinasa del virus y no inhibiendo una sinasa del huésped. Esta fosforilación da lugar a un nucleótido trifosfato que va a inhibir el ADN, polimerasa virílica, y por lo tanto la síntesis de ADN viral. Los fármacos son tóxicos selectivamente a las células infectadas porque la sinasa del huésped, en ausencia de la timina sinasa, solo va a activar una pequeña cantidad del fármaco. Además, que el ADN polimerasa del herpes posee una afinidad mucho mayor al fármaco activado por el ADN polimerasa celular. Generalmente las vías de administración es tópica, oral y parenteral. Las indicaciones de estos fármacos se van a utilizar una profilaxis y tratamiento de infecciones superficiales y sistémicas por el VHS y el VVZ, en particular los inmunosuprimidos.
Algunos de los efectos adversos secundarios son muy mínimos. En raras ocasiones se produce insuficiencia renal o encefalopatía. Algunas de las notas terapéuticas que encontramos en el libro de farmacología es que el genoma del herpes en las células latentes, que no se está replicando, que es algo que tenemos que tomar en cuenta, no resulta afectado por el tratamiento del aciclovir, por lo que cabe esperar la recurrencia de la infección después de abandonar el tratamiento. Este esquema lo encontré en el libro de farmacología del Goodman y Gilman. Nos habla sobre el mecanismo de acción del aciclovir en las células infectadas por el virus de herpes simple. Se destaca el virón de herpes que está en una célula susceptible del hospedador y se fusiona con su cubierta con la membrana celular. Esta se libera en cápsides y van a desnudar que van a llevar al DNA, que es viral en el núcleo. Sitio donde se va a iniciar la síntesis de DNA viral, donde las moléculas de aciclovir van a penetrar en las células y se van a transformar en el monofosfonato del aciclovir por la timidina, inducida por un virus. Las enzimas de las células del hospedador van a agregar 2 fosfonatos hasta formar trisfosfato de aciclovir, en este que es transportado al interior del núcleo, después de que el ADN polimerasa herpética separa al pirofosfato del trifosfato del aciclovir, que en este diagrama está indicado en la flecha roja de este cuadrito. Bueno, la polimerasa del ADN viral se inserta en el monofosfato del aciclovir y no en el monofosfato de la desoxigunosina dentro del ADN. Interacciones entre medicamentos y alcohol. Bueno, es sabido que no debemos combinar medicamentos con el alcohol, pero es sorprendente cómo algunos medicamentos pueden llegar a potencializar, disminuir o llegar a una potencia de toxicidad del fármaco. Bueno, en alguna de las potencias que se pueden hacer es las benzodiazepinas, puede ser el lorazepam, la metformina, que es un medicamento usado contra la diabetes, y la nitroglicerina, que es usada para disminuir el trabajo del corazón. Va a disminuir este efecto de los medicamentos, como pueden ser los antibióticos, las quinolonas, los macrólidos y los warfarinas, que son medicamentos que funcionan como anticoagulantes. En el caso donde va a potencializar pero la toxicidad del fármaco y puede llegar a serlo tal, es el paracetamol, el ácido acetylsalicílico, como es la aspirina, y los antihistamínicos, que son medicamentos usados para las alergias, y las codelinas y sus derivados. Hablemos sobre las infecciones urinarias y qué medicamentos podemos tomar en este tipo de infecciones. Bueno, las infecciones urinarias es una infección que se va a producir en cualquier parte del sistema urinario, como pueden ser riñones, uréteres, vejiga y uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias, como es la vejiga y la uretra. Las mujeres tienen mayor riesgo a contraer las infecciones, aunque también los hombres. La infección se limita a la vejiga y puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, puede tener consecuencias graves si la infección se extiende a los riñones. Por lo general, los médicos tratan las vías urinarias con antibióticos. Sin embargo, puedes tomar medidas antes de adquirir una infección. Algunos de los síntomas es la necesidad y constante de ir al baño, orinar en pequeñas cantidades, llega a ser con un olor fuerte o una orina de a veces hasta colores. Bueno, en la parte de las vías urinarias, en el caso de los riñones, los signos y síntomas puede ser un dolor de espalda o de un costado, fiebre alta, temblores y escalofríos. En el caso de las vejigas, cuando están afectadas, pues puede ser una presión en la pelvis o sangre hasta en la orina. Y en el caso de la uretra, puede ser una sensación de ardor al orinar. Algunos de los medicamentos que se manejan es la trimetopina, que es trimethoprim con sulfametazol, el Bactrim, Ceftra y entre otros. Puede ser también la ceftriaxona, la cefalixina y algunos de sus nombres comerciales los podemos encontrar dentro de la presentación.
En las siguientes imágenes de diagnóstico que nos muestra este cuarto examen, bueno, en la primera imagen superior izquierda yo diagnostico que es herpes. El medicamento que podemos usar pues son antivirales y lo que nos puede ayudar pues puede ser el aciclovir, puede ser el Sovirax o velaciclovir, como puede ser el Valcatrex. En el caso de la siguiente imagen, yo noto una herida que todavía no termina de cerrar. Bueno, en el caso de la imagen anterior, pienso que es el medicamento adecuado, ya que el herpes pues son los medicamentos que nos van a ayudar como auxiliares. Ahora sí, continuando con la siguiente imagen, bueno, pienso que cuando una herida no está cerrando al 100%, lo que podemos hacer es que si el paciente, bueno, en esta imagen se nota que ha tenido una buena imagen, pero es como si tuviera una pequeña alveolitis, es volver a cerrar, es decir, volver a anestesiar y hacer un raspado con quizás una cucharilla de Lucas y con solución salina, donde empecemos a hacer de nuevo una limpieza de ese alveolo, donde hayamos irrigado algunas veces, volver a cerrar la herida, esta vez con sutura, y si han pasado al menos unas 15 días de la extracción o unas 3 semanas, podemos volver a mandar antibiótico y analgésico por alguna molestia. En el caso del antibiótico podemos mandar amoxicilina de 500. Son cápsulas cada 8 horas por 7 días y Dafloxen F, que es naproxeno con paracetamol, por 3 días cada 6 horas. Y en el caso de la imagen inferior izquierda, estamos hablando quizás de esta prótesis que está lastimando al paciente. Yo la verdad no mandaría algún tipo de medicamento. Sinceramente yo no veo una infección. Creo lo que es que esta prótesis está mal ajustada y está lastimando los tejidos del paladar. Entonces creo que lo que debemos hacer es restaurar las piezas que están con caries y cambiar esta prótesis porque está quizás lastimando mucho el paladar, quizás cambiar por algún tipo de prótesis un poco más suave o restaurar esta porque esta ya se ve muy vieja. Y en el caso de la imagen inferior derecha, veo que es una celulitis facial. Lo que tendríamos que determinar quizás es si hay alguna pieza que, que pues llevó a esta infección, que ya no estuviera en hueso, ¿no? Que ya migrara a los otros tejidos. Y lo que yo sé que se puede hacer es primero eliminar esta pieza con una cirugía, puede ser maxilofacial, en donde quizás ya empiecen a abrir los tejidos como puede ser las mucosas para hacer drenar ese tipo de celulitis. Y sé que se puede mandar así como amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico con un analgésico que puede también ir acompañado con algún tipo de segundo medicamento, tercer medicamento como puede ser ibuprofeno y también la dexametasona que nos va a ayudar a desinflamar. Bueno, por lo último de este video, elegí este artículo de la revista Science que nos habla sobre los anticuerpos provocados por la infección de SARS-CoV-2 o las vacunas de ARN que tienen una actividad neutralizante reducida contra el pseudovirus beta y Omicron. Bueno, pues hablamos al inicio en el abstract de esta incidencia de contagio de Omicron, en donde sabemos que no es tan letal, pero llega a ser demasiado viral. Bueno, hablan sobre los países y las posturas que tienen sobre los anticuerpos que tienen las vacunas que se nos han puesto en todo el mundo y que no es posible estar vacunando al mundo cada 6 meses por la incidencia de nuevos pseudovirus. Entonces nos muestran como algún tipo de gráficas que qué es lo que podemos hacer. Bueno, hablamos que esta variante de Omicron pues ha sido mucho más fuerte que beta
pero las indicaciones pues hablan sobre los medicamentos que hay que tomar, que seguimos en una pandemia y que debemos seguirnos cuidando. Por eso la imagen de presentación de este cuarto video. Entonces, la nota es muy pequeña, no es algún tipo de artículo muy profundo, pero lo que destaca mucho es esta parte de algunos países primermundistas, en donde nos hablan que no podemos estar vacunando a la población cada cierto tiempo, pero sin embargo se van a estar estudiando algunas otras formas en las que se puedan proteger a la población. Entonces indican y destacan que algunos gobiernos tuvieron la culpa por haber permitido esta apertura a que muchas personas en el mundo vieran a sus familias, salieran. Y eso fue la incidencia de estos nuevos brotes que vemos. Y aunque sabemos que esta enfermedad aún no termina, y la variante Omicron con ciertos medicamentos mucho más leves que cuando no se tenían las vacunas y se infectaron personas, pues son pacientes de salida más rápida, debemos de seguir cuidándonos. Y creo que esa es la reflexión, que esto aún no acaba y debemos seguir cuidándonos.